Vamos a ir a la palabra Éxodo capítulo 3 y tomen en cuenta esas tres palabras que acabo de mencionar. Dije tres palabras. Dije proceso. ¿Cuál era la otra? Estación y proceso. Esas tres, ¿vale? Claro, tiempo también. El tiempo entra en los tres. En el capítulo 3 del libro de Éxodo, solamente voy a leer 5 versículos y los reforzamos con un versículo de Santiago que creo que es muy conocido. Capítulo 3 del libro de Éxodo, dice la palabra de Dios a la letra siguiente: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová. Qué cosa, ¿no? Alguien diría casualidad. La llevó al monte de Dios y se le apareció Dios. Dice, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, le llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. Dice: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, quiero darte gracias por tu presencia en este lugar, en medio de la alabanza de tu pueblo. Señor, gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, Señor, a pesar de nuestra infidelidad. Señor de la gloria, tú siempre fiel allí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tu nombre sea glorificado, sea exaltado, sea engrandecido, Señor, más y más en esta iglesia. Que tu nombre resplandezca en este lugar, Señor, no la imagen del hombre, no la voz del hombre, sino tú y tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Dios mío, para que una unción fresca venga, no solamente para los que predicamos o enseñamos, sino sobre tu pueblo, porque tú miras a tu iglesia, Señor. Por eso hoy estamos en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Los resultados, ¿verdad?, de mantener el enfoque. Pudiéramos titularlo, ¿verdad? Los resultados de mantener el enfoque. Hubo un hombre, hay dos personajes que a mí me impactan en el Antiguo Testamento. Además de que en el Nuevo Testamento encontramos a Pablo y otros hombres que Dios movió. Pero hay otro hombre que Santiago, escúchame bien, es una persona del Antiguo Testamento y sin embargo Santiago lo menciona. Así impactaría en el corazón de la iglesia primitiva, inclusive en los líderes, sobre todo en los apóstoles que siguieron sirviendo al Señor en el primer siglo, que Santiago recuerda a Elías, al profeta Elías. En el capítulo 5, versículo 17 de Santiago dice: Elías, esta es una versión, ¿vale? Esta es una versión diferente a la Reina Valera que leímos ahora. Elías era hombre con debilidades semejantes a las nuestras. Elías, yo no sé cuántos han leído la vida de Elías en la Biblia, pero dice que era un hombre lleno de debilidades. En la versión Reina Valera dice con pasiones semejantes a las nuestras. Dice, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y el versículo 18 dice, y oró y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. ¿Sabe, hermanos, por qué tanto Moisés como Elías pudieron observar resultados en su ministerio, en su servicio a Dios y en su servicio al pueblo? ¿Por qué sería, hermano? Porque ellos nunca perdieron el enfoque. Y aunque hubo un descuido en la vida del profeta Elías, no es que pecó ni nada por el estilo,
sino que tuvo miedo, tuvo temor, ¿verdad? Cuando él derrotó a los 800 profetas de Baal y de Acera allí en el Monte Carmelo. Por un momento él perdió el enfoque, pero cuando perdemos el enfoque como lo perdió Elías, ¿verdad? Que recuerden que él caminó y dice que era tanto el agotamiento, y encima del agotamiento la depresión que tenía Elías, porque una mujer lo venía persiguiendo, y no era cualquier mujer, era una mujer malvada, era una mujer manipuladora, ¿verdad? Jezabel, y todavía ese espíritu reina, ¿verdad? En este tiempo, y tristemente ha entrado en muchas iglesias. Pero en esta noche hay hombres y mujeres en su pueblo, en su iglesia, que no han perdido el enfoque. Amén. Que pueden visualizar, amén, que tienen discernimiento de espíritu para decir: Señor, gracias porque me trajiste a esta iglesia. Señor, gracias porque tú me revelas, me muestras, sea por sueño o por el espíritu, lo que está pasando en este lugar. Señor, y yo sé que como tú eres el dueño de esta iglesia, no es Dani, es el Señor el dueño de la iglesia, entonces el Señor va a echar para afuera todo aquello que quiera perturbar. ¿Sabe, hermano? Y Elías por un momento perdió el enfoque. Dice que se tuvo miedo, tenía depresión, le decía a Dios que quería morirse. Oh Jehová, quítame la vida. ¿Recuerdan aquella oración debajo del enebro, debajo de aquel árbol? Y el Señor hizo todo lo contrario, porque Dios no va a hacer lo que el hombre diga. El hombre va a hacer lo que Dios diga. Amén, amén, hermano. Amén. Y recuerdo, hermano, esa historia, y a mí por eso me impacta la vida del profeta, porque dice la palabra que vino un ángel y lo despertó y le dio comida. Parece ser que comió, pero se durmió otra vez. ¿Ve? Parece que la siesta le quería extender un poco más debajo de aquel enebro. Pero lo cierto es que el ángel le despertó nuevamente y le dijo: Elías, levántate. Había perdido el enfoque, no estaba mirando resultados. Observe que antes estaba observando resultados, y resultados tremendos. Este hombre oró, y dice la palabra que en el Monte Carmelo cayó fuego del cielo y consumió el altar. Sí, amén. Escúchame bien, hermanos, porque estaba en el enfoque. Entonces el hombre, la mujer más espiritual, no debe fiarse o confiarse, ¿verdad?, de que hoy está viviendo una vida de gloria, que los dones se están moviendo, que estoy mirando milagros. Pero en cualquier momento, si perdemos el enfoque, eso se puede desvanecer. Si le pasó a Elías, hermano, si le pasó a Moisés, que Dios tuvo que decir: detente, hasta allí nada más, hasta allí nada más. No te acerques mucho. Peligroso acercarse mucho. Dios nos pone límites muchas veces. ¿Por qué? Porque podemos perder el enfoque. Y cuando el ángel le dijo al profeta Elías: levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. ¿Cuántos días caminó Yossi? 40 días. Escúcheme bien. Pero el hombre perdió el enfoque más adelante, porque se metió en una cueva. Se encuevó, hermano. Así hay muchos cristianos en este tiempo. Tienen talentos, tienen dones, inclusive puede ser que tengan un ministerio, está guardadito allí, pero están encuevados. Y Dios tuvo que llamar a Elías. Hubieron varios fenómenos naturales, un terremoto, un viento. ¿Qué más? Al final, ¿qué pasó? Un silbido apacible, porque Dios está en la paz apacible. ¿Ven? De ahí es donde viene la palabra paz. Y dice que cuando Elías escuchó aquel silbido apacible, él despertó. Estaba en la cueva, no sé si era que se había metido en ayuno otra vez para ver si podía coger el enfoque otra vez. Lo cierto es que el hombre, hermano, cuando se asoma en la cueva: ¿qué haces aquí, Elías? Vuélvete por el camino donde viniste. Está diciendo: toma nuevamente el enfoque. Y Elías de allí en adelante no perdió el enfoque, hermano. Pudo ver la gloria de Dios. Aleluya. Pudo ver la gloria del Señor. ¿No ves que no ha quedado nadie en el pueblo? Solamente he quedado yo. He quedado, por estar encuevado, no sabía que Dios había mantenido un remanente fiel. No, Elías, estás equivocado, perdiste el enfoque. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal.
que no se han ido al mundo todavía, que no están abrazando el pecado. Allí están sirviendo todavía, me temen, mantienen la oración, mantienen la integridad, aunque el mundo se pinte muy bonito, pero allí está ese remanente fiel que está clamando, que está intercediendo. Qué tremendo es saber, hermano, que en este tiempo el Señor está mirando a su iglesia, si mantiene sí o no el enfoque en Él primero. Porque cuando mantenemos el enfoque en Dios, estamos esperando aquí en la tierra grandes cosas de Dios. Amén, amén, hermano. Estamos esperando cosas grandes, cosas maravillosas que Dios va a hacer y quiere hacer a través de ti y a través de mí. Amén. Entonces, hemos olvidado a Moisés por un momento, pero no se preocupe, que ahora llegamos a Moisés. Escúcheme, hermanos. Sal de allí, vas a ungir a Jehú como rey. Vas a ungir a Eliseo como profeta en tu lugar, porque no eres indispensable, ¿no? El único indispensable aquí es el Espíritu Santo y el Señor. Aleluya. Elías, tú tranquilo, tú sigue avanzando, déjate dirigir, ve al Jordán. Y cuando consiguió por allá al profeta Eliseo, quien había sido su ayudante, su colaborador, Eliseo sabía que Dios, ¿verdad? Dios iba a traer a Elías y él tenía que seguirlo. ¿Ve? Allí Elías no perdió el enfoque. Elías ya había tenido 2 experiencias en los últimos meses o días de su ministerio o semanas de su ministerio. Lo cierto es que cuando llega a la orilla del Jordán, Eliseo va detrás. Y recuerde que habían personas que dijeron: mira, ¿sabías que tu profeta, tu padre Elías va a ser quitador? Sí, ya yo lo sé. Yo sé qué va a pasar con él. ¿Sabe, hermano? Porque Eliseo mantuvo el enfoque. Y Elías ya no se desvió. Y cuando llegó a cierto punto del Jordán, ¿ve? Elías insistía, escúcheme bien, hermano, insistía en que Eliseo se regresara, que tomara otro camino. Pero Eliseo mantenía el enfoque. No, Señor mío, debo seguirte. Hasta que llegó a cierto lugar. Le dijo: ¿qué cosa pides? Que una doble unción de tu espíritu. Que una doble unción de tu espíritu. El hombre quería. Él sabía que el secreto estaba en la unción. Pero no solamente en la unción, sino mantener la unción. Y entonces Elías le dijo: bueno, la vas a recibir porque cosas difíciles has pedido. Pero si tú mantienes el enfoque, no lo vayas a perder como yo lo perdí. ¿Ves? No vayas a perder el enfoque. Entonces, si tú mirases, ¿verdad? Cómo Dios me va a arrebatar, ¿ves? Cómo Dios, si tú miras cuando Dios me arrebate de la tierra, entonces se va a conceder lo que tú pides. Yo estoy usando aquí la versión de Omar, un poco ahí, parafraseando, para que me entiendan, ¿vale? Lo cierto es, hermano, que cuando Elías fue arrebatado, Eliseo vio hacia el cielo cuando Elías fue arrebatado y pudo decir: carros de Israel y su gente de a caballo. Él tuvo una visión, pudo mirar al profeta cuando fue levantado, pudo ver una señal de parte de Dios, que Dios estaba arrebatando a Elías. Era Dios, no era algo místico, no era real. Y la unción doble, escucha bien, la unción doble que tenía Elías vino sobre Eliseo. Tanto es así que Eliseo hizo milagros más grandes, hermano, que el profeta Elías. Y Eliseo nunca perdió el enfoque. Alguien dijo en una oportunidad: el único muerto que ha resucitado muerto fue Eliseo. Qué falsa doctrina estará metiendo el hermano Omar allí. Sí, es verdad. Dice que cuando Eliseo murió, lo pusieron en cierto lugar, ¿verdad? Recuerda, ¿no? Lo pusieron en cierto lugar, el cadáver de Eliseo, porque creo que murió de una enfermedad Eliseo. Murió Eliseo. Y dice que iban por el camino y llevaban un muerto, llevaban un ataúd, y el muerto se cayó y cayó encima del cuerpo de Eliseo. ¿Y qué pasó? El hombre siguió muerto allí, pero el otro muerto vivió, resucitó, como indicando lo que estaba en ese hombre no era cualquier cosa, una doble unción, que eso no sucedió con Elías. Ahora, si me llama la atención Elías, escúchame bien, Elías pasó por diferentes etapas. Elías vivió tiempos de estación. Y las estaciones, hermano, en las estaciones, en el ministerio, en el liderazgo,
en nuestra vida cristiana es para Dios enseñarnos. Pero tenemos que mantener el enfoque. Si no lo mantenemos, no lo vamos a entender. ¿Ve? Y cuando Dios te lleva a una estación, es porque Dios te quiere pasar a otra. ¿Ve? Hablando de estación, una vez yo venía de Albacete para Villena en un tren y tenía que bajarme en la estación de Villena. Pero creo que ese día, no sé si era que había hecho una vigilia personal. Yo sé que me quedé dormido y pasé derecho para Villena. No sé si me bajé en Alicante o me bajé en 2 o 3 estaciones más. Y cuando yo despierto, veo que cuando pregunto, mira, Villena, no, Villena se quedó atrás, me dijo alguien. Perdí el enfoque. No me bajé en la estación que tenía que bajarme, donde debe la reunión de pastores. Tuve que regresarme como Elías. ¿Ve? Tuve que regresarme. Moisés, al igual que Elías, pasó por diferentes etapas, pasó por diferentes estaciones y pasó por diferentes procesos. No sé de qué forma iba a sacar el Señor a Moisés, ¿verdad?, de Egipto. Pero Dios permitió lo que permitió, ¿verdad? Porque nada sucede si no es la voluntad del Señor. Lo cierto es, hermano, que cuando ya tenía 40 años de edad, Moisés cometió un error, ¿verdad? Pero ese error, yo creo que el Señor, él le pidió perdón a Dios. Me imagino que más adelante le pidió perdón a los ancianos, ¿verdad? A los líderes del pueblo de Israel. Lo cierto es que cuando Moisés sale de Egipto, salió por causa, ¿verdad?, de un asesinato que él había cometido. No tenía que haberlo hecho. Pero bueno, hay cuestiones en la palabra que para nosotros son un enigma, pero para Dios están claras y evidentes. Lo cierto es que Moisés salió de esa estación de 40 años de Egipto, porque Dios necesitaba pasarlo por un proceso. Dios necesitaba pasarlo por un proceso. Y allá fue Moisés. Y Moisés, perdido, ¿verdad?, en el desierto, consiguió, ¿verdad?, a un hombre llamado Jetro, y que tenía unas hijas y con una de ellas se casó. Por eso es que habla allí de que Moisés lo que tenía en el desierto no era ni de él, ni las ovejas, porque las ovejas eran del suegro. Y cuando Moisés, habiendo olvidado el propósito, el plan de Dios, el proyecto que Dios tenía con él, entonces Dios lo procesó. Escúcheme bien, a veces las estaciones se pueden hacer largo, se puede hacer largo el tiempo dependiendo de nuestra actitud delante de Dios. ¿Y sabe cuántos años estuvo Moisés en el desierto, no? Estuvo 40 años. 40 años en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Ahí lo leímos, ¿verdad? Pero sabe que Dios no se olvida, hermano. Aunque nosotros olvidemos o tratemos de olvidar, Dios siempre lo tiene presente. El plan, el proyecto, la visión, lo que Él ha determinado en la eternidad para tu vida, para esta iglesia, para el ministerio de esta iglesia, el Señor lo tiene bien marcado, hermanos. Eso no hay que dudarlo. Y cuando Él estaba allí pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, ya leímos allí en Éxodo, yo solamente leo allí del versículo 1 al 5, pero usted puede leer la historia completa, el capítulo completo. Es impresionante, hermano, cómo Dios llamó a Moisés, y aún escuchando la voz de Dios, todavía él le sacaba excusas al Señor. Señor, es que no sé hablar, tú puedes enviar a otro. ¿Sabe que a veces nos ponemos así nosotros también? Pero Señor, ¿por qué le pones al pastor que me diga a mí que yo voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro? A ver si es Dios que está hablando a través del pastor. Y no está desobedeciendo al pastor, sino a Dios, que es más terrible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Moisés pasó por esa otra estación de 40 años. Que ya ustedes conocen la historia, la mayoría de los que estudian la Biblia saben lo que pasó con Moisés. Pero en esta ocasión, Moisés le obedeció al Señor. Porque aunque nosotros le presentemos excusas a Dios, aunque nosotros le digamos, Señor, envía a otro, Señor, aquel predica mejor, Señor, ¿y por qué el pastor puso su mirada en mí para que yo predique el miércoles, para que yo continúe el estudio, o para que yo lleve la reflexión de la palabra en la oración? Pues porque Dios te quiere enseñar en esa estación. Porque Dios empieza en estaciones pequeñas para poderte llevar a otras estaciones más grandes para la gloria de su nombre. No lo olvides, siempre para la gloria de Dios.
Y en esta noche tenemos que entender que todos los resultados, hermano, que Moisés observó en Egipto, después que llega allí, ¿verdad? Porque Dios le dio una misión a Moisés. Uno de los primeros misioneros con mucho éxito, con mucha victoria en el Antiguo Testamento fue Moisés, no fue Jonás. Jonás fue regañadiente. Hasta un pez tuvo que usar el Señor, un pez grande, dice. Un gran pez. ¿Ve? A veces Dios va a usar ese gran pez. Tienes que visualizar, ¿ve? En dónde estás ubicado, ¿ve? Porque puede venir un gran pez que nos va a tragar. Y desde ese gran pez vamos a hacer una oración como lo hizo Jonás. Señor, yo me imagino a este hombre bañado del jugo gástrico del estómago de aquel gran pez o del excremento del gran pez, todo húmedo, arrodillándose en el gran pez. Señor, pagaré mis votos, la salvación es de Jehová. Cuando él pidió perdón, que iba a recuperar los votos, queriendo decir el mandato, el compromiso que hice contigo, ese acuerdo al que habíamos llegado, esos eran los votos que él estaba recordando en el vientre. No deje que el Señor te lleve al vientre del gran pez. Hazlo en medio de la comodidad, en medio de la presencia de Dios. Señor, ven aquí, Señor. Sí, Señor. Señor, yo quiero ir, Señor. Yo quiero estar allí, Señor. Yo quiero hacer lo que tú me digas. Y Jonás, en la estación, mira las estaciones. Una estación, el estómago de un gran pez. Pero en esa estación, Dios lo procesó en 3 días. Y el Señor lo corroboró. El Señor Jesucristo. Así como Jonás estuvo 3 noches y 3 días en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero al tercer día se levanta. Oye, qué tremendo, hermano, que el Señor valoró, ¿verdad?, aquella experiencia de Jonás. Santiago recordando a Elías. Inclusive el autor a los Hebreos, que yo creo que fue Pablo, el autor a los Hebreos, recuerda la fe de Moisés, recuerda la fe de Noé, recuerda de aquellos hombres, hermanos, que pasaron por etapas. Si tú revisas la biografía de cada uno de ellos, y especialmente estos 2 personajes, tú te vas a encontrar que ellos, aunque escucharon la voz audible de Dios, y aunque fueron procesados, y pasaron por estaciones, y pasaron por procesos, y por etapas que tal vez ellos no querían pasar, al final, como no perdieron el enfoque de la visión de Dios, del llamado de Dios, entonces el Señor los llevó a la tierra que Él deseaba que ellos estuviesen allí para que vieran su gloria. Y por eso vemos a un Moisés delante de Faraón, un hombre, o sea, la verdad es que yo no me explico todavía, cómo Moisés se paraba delante de Faraón. Y, mire, el yo soy, el Dios de los judíos, el Dios de los hebreos, dice que los dejes ir para que alaben mi nombre, te dice el Señor. No los voy a dejar ir. Bueno, no los vas a dejar. Allá viene una señal, una primera señal. Allá convirtió todas las aguas, Si habían grifos en aquel entonces, que creo que no, tuberías de agua, todo salía sangre, porque la mano de Dios estaba allí, hermano. Yo no sé cuántos creen que ese Dios es real todavía, que ese Dios no ha cambiado, que ese Señor todavía sigue usando métodos como Él los decide usar para cada uno de nosotros, para Él cumplir su propósito, hermano. Y al final no ganó Moisés, ganó Dios. Ganó Dios, porque quien permitió que entre las casas de los egipcios hubiera tinieblas, y en la casa de los hebreos hubiera luz, era Dios. Amén. Y se hacía esa pregunta: ¿por qué hay tinieblas aquí y allá hay luz? El que permitió que en cada una de las casas de los egipcios hubiese un funeral, ¿verdad?, del primogénito de cada familia de los egipcios. Y en la casa de los hebreos no había ningún funeral, sino que había luz. Estaba la presencia de Dios allí, hermano. Aleluya. Ese Dios no ha cambiado, hermano. Amén. De allí la importancia, ¿verdad? Porque Moisés es un ejemplo, a pesar de sus debilidades, sus flaquezas, sus errores. Este hombre no perdió el enfoque, hermanos. Por eso es que usted lo ve entrar en victoria a Egipto, sacar al pueblo con mano poderosa de parte de Dios. Pero también lo ve
Otro resultado de mantener el enfoque: cruzar un mar rojo. Lo ve, hermanos, cruzar un desierto, a pesar de que Dios los puso a dar vuelta por causa de la desobediencia del pueblo. Se dice que en escasos 16 días, unos dicen 10 días, otros dicen 3 días, pero bueno, nos quedamos con las 3 escuelas. Lo cierto es que iban a llegar en pocos días, en menos de un mes iban a estar en la tierra prometida. Pero por haber perdido el enfoque, además de perder el enfoque, se rebelaron contra las autoridades que estaban establecidas allí. Entonces Dios los puso a dar vuelta. No, les hace falta la escuelita del desierto. A veces nos hace falta la escuela del desierto. Escúchenme bien, decía un niño predicador, un niño en estos días lo escuchaba, de República Dominicana. Él decía: hermanos, recuerda que el desierto no es para establecer residencia, no es para construir casas, no es para construir edificios. El desierto es un lugar de tránsito. Sí, amén. Y si no, pregúntele a los que hacen el Dakar. A veces han construido una casa allí, al español que ha ganado muchos títulos. ¿Cómo es que se llama el hombre? Sae, ok. O sea que yo sí no conseguiría trabajo en el desierto. Tema de construcción, nada. Reformas, nada. Escúchame bien, hermano. El desierto. ¿Cuál es tu desierto ahora, hermano? ¿Cuál es tu desierto? Tal vez una enfermedad, una situación en la familia, problemas, ¿verdad? A nivel personal, problemas a nivel de trabajo. Pero déjame decirte, si el jefe es el dolor de cabeza o el compañero, tú tranquilo, que si tú eres cristiano y no pierdes el enfoque, te lo vas a ganar para Cristo. Amén. Amén. Te lo vas a ganar para el Señor. Él va a mirar a Cristo en ti. El hombre que no pierde el enfoque se mantiene allí, hermanos. Pregúntele a un misionero, a un pastor, a un evangelista, lo que han luchado. Yo he escuchado testimonios de varios ministerios, hermano, de cómo han pasado por diferentes dificultades, pero que a pesar de eso se han mantenido fieles, se han mantenido firmes. Y hoy, por la misericordia de Dios, Dios los tiene en lugar de honor, en lugar de bendición, en lugar de victoria, en lugar donde quieren más. Señor, quiero más de ti, Señor. Quiero que me abras más los ojos. Si me los has abierto, yo quiero que los abras más. Señor, si estoy viendo tu gloria, quiero ver más tu gloria para alcanzar a otro, para que la iglesia sea bendecida. Señor, no importa el problema que esté en la casa, Señor, pero en esta noche yo recupero el enfoque. Yo me levanto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, y te digo: Señor, solamente con tu ayuda voy a seguir adelante, porque es con la ayuda de Dios, hermano. Pero no perdamos el enfoque. Me impresiona ver a jóvenes, ¿verdad? A jóvenes predicando la palabra de Dios en las universidades, en los institutos, inclusive niños predicando en las escuelas. Estoy hablando de países, otras naciones. Y aquí en España yo sé que Dios está levantando una generación de relevo, ¿verdad? Porque los que estamos ahora, de pronto vamos a entregar no los guantes por derrota, sino que llegue el lugar de darle paso a una nueva generación. Y la generación de ahora, la juventud de ahora, tiene que levantar la bandera en alta de Jesucristo y decir: Señor, queremos mantener ese legado que nos dejaron nuestros padres espirituales, nuestros pastores, esos maestros que nos enseñaron. Señor, gracias, Dios mío, yo quiero ser como ellos, Señor. Quiero imitar la fe de ellos, y eso lo dice la Biblia. Considerad la conducta de vuestros pastores e imitar su fe. Así que en esta noche, hermano, cuando tú no pierdes el enfoque, aunque venga la estación, y aunque venga una etapa difícil, y aunque venga un proceso, si tú mantienes el enfoque, al final vas a llegar a la meta, vas a llegar victorioso, y vas a decir, como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla de la fe. Aleluya. He peleado la buena batalla. Los que mantienen el enfoque tienen batallas espirituales todos los días. Todos los días, hermano. Oye, que no salgo de una prueba. Si te estás quejando, te van a venir más. Es que vienen más, hermano. Yo he aprendido a no quejarme tanto de las pruebas. He aprendido. Entonces no te quejes, no te quejes. Porque cuando nos quejamos, entonces las pruebas se suman. Vienen más batallas. Pero déjame decir, descansa en el Señor. Amén. Y hoy vamos a darle gracias a Dios. Amén.